Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Quien les habla, Florentino Díaz Ahumada. Tengo la gran alegría de poder conversar, dialogar, reflexionar, comentar algunos pasajes, algunas estancias de una de las grandes obras de la literatura universal, como es la Divina Comedia del gran poeta Dante Alighieri. Es para mí un profundo honor poder encontrarme con ustedes en este espacio de, de transmisión aquí en todos estos martes de junio, que nos van a permitir precisamente dialogar en torno a las grandes posibilidades, las inspiraciones, las ideas, los caminos que se abren cuando uno se sumerge y navega, viaja a través de una obra del espíritu humano, que además, como es el caso de la Divina Comedia, tiene ya 7 siglos con nosotros y que además estamos pues conmemorando también los 7 siglos de la partida del gran poeta Dante Alighieri, quien, según los comentarios históricos, los datos históricos nos dicen que deja nuestro mundo en septiembre de 1321. Como esta es la segunda parte y no queremos iniciar estas reflexiones sin agradecer al programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima, programa Lima Lee que a su vez es parte de la gestión por la educación, por la difusión de los valores educativos, literarios, asimismo evocar con gratitud todo el esfuerzo que viene realizando a lo largo de todas estas jornadas de transmisión, de talleres. Los invitamos a revisar la página de Lima Lee, la página de Descubre Lima también, la página de todas las actividades que se vienen realizando, no solo en el campo educativo, sino también cultural. Y ahora que estamos también uniendo fuerzas desde la Comisión de Educación y Cultura para esa confluencia en el centro histórico, en poder ver todo ese potencial creador que existe en cada una y cada uno de ustedes, ciudadanas y ciudadanos que se conectan en estos momentos y que de seguro probablemente podrán encontrarse con nosotros también en futuras transmisiones. Bueno, vamos entonces a iniciar estas reflexiones sobre Dante Alighieri, la Divina Comedia, y nos vamos a ir precisamente a la segunda parte de la Divina Comedia, que es el Purgatorio. Habíamos mencionado en nuestra anterior transmisión algunos elementos, algunas estancias, algunos momentos de la Divina Comedia, y me gustaría poder ahora compartir los siguientes instantes también de esta tan genial obra de la literatura universal, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo
Voy a ponerlo para que se pueda visibilizar donde se está transmitiendo. Esperemos que se está pudiendo ver el PPT que tenemos a continuación. Bueno, Dante Alighieri, el canto 1 del Purgatorio. Entonces, realmente, pues, cuando nos referimos a la comedia, es importante encontrarnos también con toda una visión del mundo, con toda una visión del universo, con toda una secuencia, urdimbre, una multiplicidad de saberes, de experiencias que se muestran en la Divina Comedia de una manera, pues, fundamental, ¿no? En ese sentido, nos parece importante poder mencionar que la Divina Comedia es una realidad de, eh, de, de integración de saberes, de sentires y sobre todo es un llamado a la creatividad humana, con esa referencia de la creatividad humana relacionada con el universo, además con la concepción del universo de la época, que bueno, evidentemente ha cambiado, se ha transformado, pero que cualitativamente, en términos de esas relaciones en que nosotros podemos encontrar entre el pensamiento, la imaginación y el sentir, se expresan pues en esta gran obra, ¿no? Entonces, vamos a realizar compartir de pantalla. Yo creo que ahí ya se va a poder ver mejor. Y entonces, ahí yo creo que ya se comparte el PPT. Muy bien, entonces, Dante Alighieri. Vamos aquí, desde el inicio. Dante Alighieri, la comedia, el canto 1. Ahí nos encontramos con esta pintura del gran poeta de Florencia. Tiene su origen en Florencia. Se estima que fue en el año 1307 donde se inicia la redacción de la Divina Comedia. Llevó los últimos 14 años de su existencia al poeta realizar esta obra, ¿no? Y yo quisiera un poco mostrar, para efectos de lo que ha sido nuestra charla de la vez pasada, de la anterior transmisión del martes 8 de junio, un poco la visión, ¿no? ¿Dónde nos encontramos dónde nos sitúa Dante Alighieri en este precioso poema sobre la realidad creativa de la humanidad? Bueno, Dante Alighieri se encuentra perdido en una selva oscura. Se encuentra perdido en una selva oscura y nos relata que no puede acceder al espacio
a salir de este espacio penumbroso, de este espacio lóbrego, porque es de pronto asediado por tres fieras que le impiden el camino hacia el lugar donde finalmente el sol brilla. Estas fieras es un león, son las fieras que simbolizan también estados del espíritu humano, como la codicia, la soberbia, y que pueden realmente llevar a la naturaleza humana a un estado podríamos llamar incluso ahora de enfermedad, ¿no? De malestar, ¿no? Un estado de malestar. Entonces, en ese drama de no poder encontrar Dante Alighieri una salida, un paso que se abra en torno a estas tres fieras, aparece una sombra. Dice: sombra u hombre, por favor, apiádate de mí, ¿no? Y la sombra le responde: hombre fui y canté, ¿no?, las hazañas de Eneas. Inmediatamente Dante Alighieri, o el personaje de la comedia, ¿no? Se da cuenta que es Virgilio. Virgilio, y lo encuentra, pues, imaginemos esta situación, ¿no? Tremendamente crítica, perdido en una selva oscura. Lo encuentra y en ese instante Virgilio le ofrece ir por otro camino. Es necesario ir por un camino más largo, le dice. Y vas a ver allí, ¿no?, el penar de los dolores, las penas de las almas que se encuentran en el infierno, pero recorreremos también los espacios donde las almas ya han recuperado, tienen el anhelo de reencontrarse con la fuente divina, la fuente espiritual, con Dios. Y en ese sentido, pues, Dante lo acompaña, el personaje lo acompaña, y entran en las fosas del infierno, ¿no? Y bueno, como verán ustedes, aquí está el infierno, que llega hasta el centro de la tierra, y luego emergen un océano, un río, a las orillas de una inmensa montaña, que es la montaña del purgatorio. Y es en ese momento que ascienden, bueno, después de encontrarse, ya lo vamos a ver en este primer canto del purgatorio, se encuentran con diversos personajes, tal como se han encontrado en el infierno, pero en el infierno la naturaleza de las personas que se encuentran ahí, bueno, es una naturaleza, pues, que está, como en algún momento ha expresado en muchos de sus escritos el gran maestro Leopoldo Quiapo, se encuentran enclavados, ¿no?, sin la posibilidad de transformación ya en el infierno. El infierno es la experiencia de lo que ya está fijo, de lo que no tiene ya proceso, ¿no? El purgatorio es la experiencia de la purificación. Hay un tránsito, no puede demorar, bueno, ya aquí no hablamos, pues, de tiempo, pero hay un tránsito, ¿no? Pueden ser siglos, en fin, desde la visión dantiana, pero en todo caso hay un proceso de purificación
que se va dando a través de estas 7 cornisas del purgatorio, ¿no? En el infierno hablamos de 9 círculos, en el purgatorio hablamos de 7 cornisas. Y bueno, llegan hasta la cima de la montaña, donde está el paraíso terrenal, y a partir de ahí Dante empieza ya sin Virgilio, sino acompañado por Beatriz, empieza este viaje estelar, este viaje a través de las estrellas, a través del universo, ¿no? Y por la esfera de la Luna, la esfera de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, el cielo, las estrellas fijas, hasta llegar al Empirio, o el espacio donde está pues la fuente divina. Bueno, entonces, acá tenemos una pintura ya en colores, ¿no? Que nos va a permitir encontrarnos con lo que les estoy comentando, pero ya de un modo cromático. Bueno, estamos aquí, leímos en la sesión anterior el primer canto del infierno. Ahora vamos a encontrarnos en el primer canto del purgatorio. Estamos aquí en la base de la montaña. En nuestro siguiente encuentro vamos a encontrarnos en ese instante en que emprende Dante el viaje al paraíso, ¿no? El viaje a través de los cielos estelares, a través de los cielos de los bienaventurados, ¿no? Vamos a llamarlo tal como se mencionan. Es esta estructura de los otros mundos, ¿no? Tal como Dante Alighieri nos muestra en la Divina Comedia. Bueno, acá lo que les comentaba, ¿no? La estructura del infierno, ¿no? Está en la época, bueno, se asume que Jerusalén, ¿no? Es la ciudad, el espacio santo, ¿no? Sagrado de la cristiandad, y bueno, están por debajo, se encuentran los 9 círculos, ¿no? Pasan, por ejemplo, los círculos de los que no conocieron al Dios cristiano, ¿no? Y así, ¿no? Van los lujuriosos, los glotones, los avaros, los pródigos, en fin. Luego se va complicando aún más la situación, ¿no? A los herejes, los violentos, los fraudulentos, y al final se encuentra pues con la traición, ¿no? Que es el momento en el canto 34, donde Dante Alighieri se encuentra, donde el personaje de la comedia se encuentra con la misma imagen, en un espacio, curiosamente, a diferencia de lo que puede pensarse naturalmente, el infierno es un espacio que se va volviendo cada vez más de fuego y de calor y de abundantes flamas que incineran y consumen y atormentan a las almas. No obstante, en la medida en que se va descendiendo en el poema por el infierno, más bien va llegando el congelamiento total, ¿no? Basado en esta idea de que la divinidad es puro movimiento, ¿no? Y lo que más se aleja de lo divino es total y absoluta quietud y frialdad, ¿no?
Entonces, es bien interesante ver esta concepción. Acá tenemos una pintura de uno de los grandes poetas también y gran artista, ahora lo llamaríamos un artista visual, ¿no? De sus grabados, iluminaciones, lo podríamos, el arte de la iluminación que se daba en siglos anteriores, ¿no? Y este es un grabado de William Blake, gran poeta inglés, asiduo y uno de los grandes lectores de Dante Alighieri, ¿no? Entonces, una de las placas de iluminación que el gran poeta William Blake prepara en torno a ese instante en que Dante se está encontrando, tiene esta pavura, recordemos la pavura, este gran temor al encontrarse con las tres fieras, ¿no? Estas tres fieras, la loba, el leopardo, el león, ¿no? Estas tres fieras que le cortan el paso, no le permiten acceder a ese espacio de vida, a ese espacio de verdor, a ese espacio que el sol ilumina con su radiante luz. Pero gracias a Beatrice, gracias a Beatriz, a este ser bienaventurado que ha intermediado, porque Dante se encontraba en un momento en que había perdido, dice él, ¿no? Había perdido la senda, el camino recto, el camino de lo que más adelante podríamos llamar el intelecto sano. Entonces, pero ahí Beatriz lo asiste, ¿no? Se ve la asistencia acá. Poeta William Blake resalta también la presencia, ¿no? Yo veo, o también podría ser esta divinidad, ¿no? Ahí están las estrellas, ¿no? Es una entidad, pues, divina, celestial, la que finalmente Dante, también como representante de la humanidad, en su camino, en su devenir de transformación, en su devenir espiritual, sucede este acontecimiento de la asistencia celeste. Hay una asistencia celeste, espiritual, que permite a Dante humanidad, Dante humano, Dante personaje, emprender este camino. Y aquí tenemos el purgatorio. Vamos a abordar el purgatorio. Están los círculos aquí, donde, bueno, pues encontraremos en la pintura, y aquí ya más claramente los círculos, por ejemplo, la base y lo que está más lejano, ¿no? A contrario del infierno, en el infierno lo que está más lejos del centro, digamos, son los espíritus que están enclavados, o sea, lo que está más lejos del centro son los enclavamientos menos terribles, ¿no? Porque están lejos del centro, donde el centro ya es la absoluta quietud y la absoluta gelidez del mal, ¿no? Vamos a llamarlo así, o de la total y absoluta distancia de la fuente divina, ¿no? Bueno, en el purgatorio eso se invierte, ¿no? O sea, más bien estamos hablando de un ascenso. Ya no es un descenso, ahora estamos en un ascenso. Entonces, la base es lo que está más lejos de la purificación, por decirlo así, plena, que implicaría ese retorno
de los seres humanos a ese estado del paraíso terrenal, ¿no? Tal como lo concibe la visión en el contexto de Dante Alighieri, ¿no? Este contexto que ya está transitando la visión medieval a la visión humanista, que luego pues va a generar los siguientes movimientos del Renacimiento, y en fin, todo lo que viene después, ¿no? Recordemos que estamos hablando de hace 7 siglos, ¿no? 7 siglos acontecen muchas experiencias. Bueno, entonces tenemos aquí en la base del purgatorio, es donde se está purificando la soberbia, ¿no? Pero no lo pensemos exclusivamente como el pecado de la soberbia, como si fuese no sé, una etiqueta ahí que... hablemos también de dimensiones, son estancias espaciales, estancias imaginales, estancias poéticas, donde todo está de alguna forma entramado para pasar por este acontecimiento de la purificación de la soberbia. ¿A qué me refiero con esto? Dante Alighieri, en una carta que, bueno, se ha podido, dentro del debate y las discusiones sobre si es cierta, si es verídica esta carta o no, muchos coinciden en que sí lo es, explica el sentido de la comedia, ¿no? La obra original se llama La Comedia, ¿no? Luego es Giovanni Boccaccio, ¿no? El gran autor del Decamerón, entre otras obras, quien, tremendo admirador de Dante Alighieri, acuña el epíteto de divina a la comedia. Entonces desde allí se conoce como la Divina Comedia, ¿no? Pues la comedia, ¿no? Entonces la Divina Comedia, bueno, nos dice Dante en esta carta al gran duque al can grande de la Scala, donde explica un poco el sentido de la comedia, y nos habla Dante que esto es una suerte de manual. Él ha diseñado esta obra para permitirle a la comunidad transitar, ¿no? en estas experiencias, y de alguna manera, como es también parte y sentido de todas las obras de arte en un contexto tradicional, no es un aspecto solamente de deleite o de placer estético, no. La obra de arte está configurada para una transformación espiritual. Y eso es importantísimo expresarlo y enunciarlo cuando hablamos de Dante Alighieri y cuando hablamos de la Divina Comedia. No estamos ante una obra que sea por supuesto que se puede leer desde el inmenso goce estético que plantea, por supuesto, pero estamos ante una obra forjada en los cánones del arte tradicional, ¿no? El arte, vamos a llamarlo así, el arte sagrado tradicional, es decir, como bien apuntaba en un hermoso y breve texto, uno de los grandes estudiosos del arte tradicional, sobre todo el arte tradicional de Oriente, específicamente de India, el gran estudioso, investigador, quien fuera también director del Museo de Arte Oriental en Boston. Me refiero a Ananda Coomaraswamy. Ananda Coomaraswamy afirma en un texto que ustedes lo pueden encontrar en internet sobre el arte tradicional, sobre la doctrina del arte tradicional. Él menciona que
la obra de arte tradicional tiene un sentido utilitario, ¿no? Esto nos va a asombrar quizá en nuestro contexto del siglo XXI, ¿no? Un sentido utilitario porque obedece a la utilidad que tiene para el espíritu de la comunidad, ¿no? Para, para, para aquellas dimensiones, porque no solo de pan vive el hombre, se dice, ¿no? Para aquellas dimensiones de esas necesidades espirituales de los seres humanos, ¿no? Ese es el sentido del arte tradicional. Y bueno, para los que estén interesados en ahondar en esta experiencia del arte tradicional, voy a dejar en los comentarios al autor Ananda Coomaraswamy para que lo puedan buscar, ¿no? Tiene una maravillosa bibliografía, ahí lo estoy dejando, ¿no? Ananda Coomaraswamy, y el libro es sobre la doctrina tradicional del arte. ¿Mm? Ahí hay una mención a Dante Alighieri también, sobre todo a la comedia, la Divina Comedia. Otro autor que es muy interesante porque a estos autores se les conoce como la perspectiva tradicionalista, ¿no? La perspectiva que están enmarcados dentro de una visión espiritual, ¿no? De la realidad humana, ¿no? Otro autor muy interesante que hace referencia a, y tiene todo un ensayo sobre la Divina Comedia, es este autor, Titus Burckhardt, quien fuera sobrino del gran estudioso Jacob Burckhardt. Y Titus Burckhardt, en un texto, no sé si lo he escrito bien, a ver, vamos a ver, Titus Burckhardt, sí, me parece que sí, sí. Pueden encontrar sobre Dante Alighieri, ¿no? Exclusivamente hay un texto de Titus Burckhardt sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero sugiero que los puedan leer. Hay una bibliografía pues inmensa sobre Dante Alighieri, sobre la comedia, ¿no? Sobre la Divina Comedia. Bueno, entonces tenemos estas 7 cornisas. Y está el antepurgatorio, la puerta, donde hay un ángel guardián, ¿no? Y va entrando personaje, Dante, acompañado de Virgilio, el mío autore, el mío maestro, ¿no? Virgilio, mi maestro, Virgilio, tú eres mi maestro, tú eres mi autor, le dice, conmovido, lleno de gratitud, en medio del pavor, de la pavura, de esta crisis, donde Dante en el mezzo del camino de nostra vita se encuentra perduto, ¿no? Se encuentra perdido en la mitad del camino de nuestra vida. No dice de mi vida, dice de nostra vita. O sea, Dante desde el primer verso encarna toda la humanidad, ¿no? Es un proyecto verdaderamente pues colosal, precioso, la altura y la profunda dimensión humana que esta obra tiene. Bueno, nel mezzo del cammin di nostra vita, perduto iba por una selva oscura che la diritta via era smarrita. Selva selvaggia e aspra e forte, ¿no? Miren, es selva selvaggia e aspra e forte. Esta es como si martillara, ¿no? Como si pum, pum, pum. Como cuando nos encontramos y vamos a saltar 7 siglos, nos encontramos con esta descripción hermosísima del gran narrador Ernesto Sábato en Abaddon el Exterminador, esta gran novela, su última novela. Recordemos que Ernesto Sábato tiene 3 novelas, ¿no? El túnel, Sobre héroes y tumbas,
y Abaddon el exterminador. Y en Abaddon el exterminador él habla sobre Brahms, Johannes Brahms. Y voy a saltar en estos momentos a Johannes Brahms para comentarles con este primer movimiento, eh, eh, colosal de la Sinfonía número 1 de Brahms. Vamos a tratar de escucharlo. ¿Por qué? Porque esas trompetas, esos vientos, esos cornos, esos trombones, todos estos instrumentos de viento que empiezan, ¿no? Tum, tum, y la percusión, tum, tum, tururú, describe ese dramatismo 7 siglos después, quizás. Y Ernesto Sábato, escritor argentino, lo retoma y dice, ¿qué momentos habrán sido? ¿Qué habrá vivido Johannes Brahms, el precioso Brahms, el tiernísimo Brahms, el dramático Brahms, para llegar a estos momentos, ¿no? Para mí yo siento que es como una evocación moderna, ¿no? Esta sinfonía después del siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, pero evoca, y vamos a escucharla muy brevemente, para entrar en esta selva selvaggia e aspre forte, ¿no? Tum, tum, tum. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo empieza? Dice Ernesto Sábato, ¿no? ¿Qué pudo acontecer en tu alma para que estos vientos atravesaran así con su angustia, pero en medio de esa angustia también, quizás también por tratar del bien que allí encontraste, ¿no? Nos puedes decir las cosas que sucedieron, ¿no? Entonces, para mí esto es como entrar en esta puerta, ¿no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ay, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per tratar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vos corte, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Allí en esa secuencia que nos conmueve muchísimo también poder compartirla ahorita con ustedes. Entonces, pero ahora entra Dante, personaje, entra a
al purgatorio. Y el purgatorio es otra dimensión. Es otra dimensión y empieza así, miren, ya ha salido Dante, Virgilio, acompañado del suo maestro, del suo autore. Ha salido Dante de las cavernas infernales, de las cavernas gélidas, las cavernas donde quien entra debe perder toda esperanza. Pero ha salido de allí Dante acompañado de Virgilio, guiado por Virgilio. Y entonces ahora, en esta estancia, en la base de la montaña, en esta especie de playa de la montaña del purgatorio, se encuentran con Catón, ¿no? Es como quien va a permitirles también la llegada. Acá tenemos dos visualizaciones. La primera, no he encontrado, me parece que es una versión que está coloreada, ¿no? de Gustavo Doré. Y la segunda es una versión nuevamente de William Blake, ¿no? William Blake que hizo varios trabajos, varias iluminaciones, ¿no? En las, pero varios grabados, ¿no? sobre la Divina Comedia, ¿no? Y aquí nos encontramos, ¿no? Con el canto primo del purgatorio. Vamos a leerlo. Canto primo dice, ¿no? Percorrer miglioracque alza le velle, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé marsi crudele, ¿no? Por surcar mejor agua, alza las velas, ahora la navecilla de mi ingenio, que un mar tan cruel detrás de sí abandona. Y cantaré de aquel segundo reino, donde el humano espíritu se purga y de subir al cielo se hace digno. Mas renazca la muerta poesía, oh santas musas, pues que vuestro soy, y Calíope un poco se levante, mi canto acompañando con las voces que a las urracas míseras tal golpe dieron, que del perdón desesperaron. Y este verso es hermosísimo, ¿no? Los versos son hermosos. Dolce color de oriental zafiro, che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro fino al primo giro. Dulce color de un oriental zafiro. Imaginemos, ¿no? Este azul, color zafiro oriental, ¿no? Que se expande en el sereno, serenamente, ¿no? El aire puro hasta la prima esfera. Reapareció, ¿no? Hemos dado un salto de estos 33 cantos en el infierno, ¿no? El primer canto con 34 cantos, la primera parte del infierno. Pero el primer canto se considera un exordio, una introducción, ¿no? A lo que va a ser ya el recorrido de Dante en el infierno, en el inferno. Y usualmente las lectoras, los lectores, nos quedamos pues en la lectura del infierno. Pero la comedia no es espacio de solamente infierno, ¿no? La comedia es el espacio
también de la transformación. El purgatorio es el espacio de la transformación, es el espacio donde los seres van purificando, hay como una espacialidad de la purificación, ¿no? Y en ese sentido se abre a nosotros el purgatorio como Dante no es que nos está creando este poema para esperar la muerte y a pasar ahí pues a trabajar espiritualmente. No, no, no. Lo está haciendo porque de alguna forma también nos está invitando a ver no solo el aspecto infernal de la vida, ¿no? De la dimensión de la vida humana, no, no, sino también el aspecto transformador, purificador, cuando nuestras fuerzas y energías psíquicas, espirituales, creativas, físicas, confluyen en, en, en trabajar nuestro ser, ¿no? En disponernos a la contemplación de cómo todo lo que está a nuestro alrededor aporta para, en primer lugar, para no sentirnos los dueños del planeta, ¿no? Hay una tremendísima ecopoética en Dante Alighieri, ¿no? Porque lo que nos dice es lo más para construir, y bueno, esto es una interpretación que quisiera compartir, para construir ese paraíso de convivencia terrenal, ¿no? Que es posible realizar para construir ese paraíso de convivencia terrenal, esa experiencia convivencial humana en este planeta. No basta con los recursos de nuestra propia mente. No basta con los recursos de la propia ciencia. No basta con los recursos de del propio esfuerzo, ¿no? Para construir esta realidad paradisiaca, lo que nos está transmitiendo Dante Alighieri en este precioso libro. Necesitamos abrirnos también a esa asistencia espiritual, a esa asistencia espiritual que nos permita ir contemplando cómo la realidad del planeta, que en muchos espacios puede haber sido transformada en unas realidades infernales, ¿no? Los espacios de la guerra, los espacios de la destrucción, los espacios de la muerte, los espacios de las matanzas, los espacios que están oscurecidos, subterranizados, ¿no? Por decirlo así, inventando este neologismo, y que nos distancian de todo impulso, de todo movimiento, de toda posibilidad. Esos espacios que también se anían en nuestro ser cuando nos quedamos fijos en un solo punto, ¿no? De percepción, en un solo punto, en una sola actitud, o obsesionados, enclavados en una sola dinámica. Pero la vida es más grande, ¿no? La vida es infinitamente más grande. Y el planeta, el entorno, nos ofrece también esta posibilidad de trabajo, de purificación, de
de, eh, de transformación, de transhumanare, ¿no? Como mencionábamos en la sesión anterior, un concepto develado y siempre evocado por el maestro Carlos Gatti Muriel. Dante nos llama a transhumanarnos. Es paradójico, para ser realmente humanos hay que aspirar a algo más que lo humano, ¿no? Algo así pareciera que nos quisiera invitar Dante Alighieri. Por surcar mejor agua, alza las velas, ¿no? Esta es una traducción, no he podido hallar al traductor. Aquí vamos lo voy a comentar. Miren, a ver, este es el paraíso, ¿no? Este es para la otra reunión. Miren, vamos a dejar de compartir y para poder estar con ustedes ya en esta culminación. Miren, voy a entrar en la culminación de esta transmisión leyendo el canto 1 del Purgatorio, invitándolos, ciudadanas y ciudadanos del amplio mundo, a retomar la lectura de Dante Alighieri, a retomar o a acercarse, quizás por primera vez, es probable, quizás por segunda vez, quizás el momento en que se encuentren, retomar la lectura de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Pero leámoslo actualizando. No es una obra que se creó para repartir premios o castigos. No, es una obra que se adentra en dimensiones muy profundas. Vamos a leer el canto 1 del Purgatorio, con esto culminamos. Purgatorio, canto 1, de la traducción del poeta Ángel Crespo. Sugiero, y siempre es la sugerencia también que yo he recibido de mis maestros, leer la Divina Comedia en las traducciones en prosa, ¿no? Leer las traducciones en prosa, sobre todo, por ejemplo, la traducción de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC, es la traducción que nosotros leíamos, pero también yo creo que a modo también de acercarse, porque hay que amar el texto, hay que amar también el sonido, ¿no? A modo de acercarnos a la experiencia de la comedia. Sería también estupendo poder leerla en un momento en verso, ¿no? La traducción me parece esta muy bonita traducción. Divina Comedia. Vamos a ver. Bueno, quería leer texto en italiano, un audio en italiano que es muy, muy bello. Poder leerlo en italiano, poder escucharlo, ¿no? Por ejemplo, hay audiolibros. Está toda la comedia en italiano, ¿no? Entonces, escuchar el verso en italiano, ¿no? Muy, muy importante, porque nos va a permitir precisamente ese entrar en la sintonía del texto, ¿no? Me parece que aquí está. Ahí está. Vamos a escuchar, por ejemplo, aquí, ¿no? La Divina Comedia en el Purgatorio, una parte nada más, y luego lo vamos a leer en castellano. Chi siete voi che contro al cieco Ahí está.
di Dante Alighieri, La Divina Commedia, voce di Lorenzo Pieri. Purgatorio, Pieri, ¿no? canto primo. Percorrer miglior acque alza le vele omai, la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Caliopea alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiron lo colpo tal, che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto ch'io uscì fuor dell'aura morta, che m'avea contristati gli occhi e il petto. Y bueno, es una parte, los primeros versos, el canto del purgatorio en su idioma original, ¿no? Entonces, poder escucharlo, ¿no? Poder escucharlo, obviamente, pues es lengua italiana de hace 7 siglos, ¿no? Pero hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo. Entonces, yo sugiero que podamos hacer este ejercicio de escuchar un canto, cada noche escucha un canto y lea un canto antes de descansar de pronto, ¿no? O al despertar, ¿no? El escuchar el canto dura 7 minutos más o menos, leerlo dura un poco menos, ¿no? Entonces, un cuarto de hora dedicado a la comedia, ¿no? A entregarnos a ese ritmo, a esa frase, a esa voz. Canto 1. La barca de mi ingenio por mejores aguas surca, sus velas iza ahora, y deja tras de sí mar de dolores, y cantaré a la tierra purgadora del alma humana, que hacia el cielo es vía de la que se hace de él merecedora. Renazca aquí la muerta poesía, oh santas musas a quien me he entregado, y aquí Calíope surja en este día, y véase mi canto acompañado del son que a las urracas sin ventura el esperar perdón les ha negado. De zafiro oriental suave tintura, que en el sereno aspecto se albergaba del medio, puro hasta la prima altura, nuevo placer a mis miradas daba, desde que abandonara el aire muerto que a mis ojos y pecho contristaba. La estrella bella del amor concierto hacía sonreír todo el oriente al poner a los peces a cubierto. Me volví a la derecha y me hallé enfrente del otro polo y vi en él 4 estrellas que solo ha visto la primera gente. Gozaba el cielo de sus llamas bellas, oh viudo septentrión, pues que privado tú por siempre jamás has de estar de ellas. Después de que las hube contemplado, un poco me volví hacia el otro polo, del que el carro se había ya alejado. Y muy cerca de mí vi a un viejo solo, y un respeto filial sentí a su vista, apenas mi mirada descubriólo. Larga la barba, con las canas mixta llevaba, a su cabello semejante del que caía al pecho doble lista. Daba a su faz un resplandor brillante, la luz de aquellas 4 de la altura,
y era cual si tuviese al sol delante. ¿Quién sois que contra el río de agua oscura huido habéis de la prisión eterna? Dijo, moviendo su plumosa albura. ¿Quién os guió? ¿Quién fue vuestra lucerna al evadiros de la noche bruta que oscura tiene a la infernal caverna? ¿La ley eterna en otra se permuta? ¿O es que ahora dicta el celestial consejo que los presitos vengan a mi gruta? Asióme mi maestro, y su consejo, con señas, manos y palabras dado, fue que me arrodillara ante aquel viejo. Dijo después, por mí yo no he llegado, que a este ofreciese yo mi compañía. Una mujer del cielo me ha rogado, pues querrá saber más, la índole mía y la suya diré sin más espera, porque negarme a ti nunca podría. Este no ha conocido su postrera tarde, mas de locura poseído, en poco estuvo que por fin la viera. Tal como dije, designado he sido para salvarle, y no hay otra vereda que esta, en la que con él ando metido. Toda la rea gente vista queda, y bajo tu alcaldía ahora pretendo que ver las almas que se purgan pueda. Largo de más sería irte diciendo cuál le traje del cielo con la ayuda, y cómo oírte y verte está queriendo. Séate grato que a tu lado acuda, busca la libertad, para él muy cara, que vivir por morir en otros muda. Tú lo sabes, que a ti no te amargara en Útica la muerte, lo has dejado, la veste que al final será tan clara. Por nosotros la ley no ha cambiado, que éste vive, y no minos me encadena, pues del círculo soy donde han quedado los castos ojos de tu Marcia buena, que aún desea ser tuya, oh pecho puro, por su amor a los dos no des más pena. Tus 7 reinos vea, y yo te juro que a ella agradeceré tu cortesía, si quieres ser nombrado tras lo oscuro. Tanto a mis ojos Marcia complacía, mientras yo fui de allá. Fue su respuesta, que cuanto me pidió con gusto hacía. Mas morando ella está tras la funesta ribera, y ya no puede conmoverme, por la ley que al dejarla me fue impuesta. Mas no has de lisonjear ni enaltecerme. Si te encamina una mujer celeste, pues por ella no más puedes moverme. Ve, pues, y con un junco ciñe a este, y lávale la cara de manera que en ella suciedad ninguna reste. Pues no sería bueno que estuviera con los ojos nublados ante el primo ministro que del cielo descendiera. De aquella isleta crecen al arrimo, allí donde batiendo está la onda, matas de junco sobre el blando limo. Ninguna planta que criase fronda o fuese fuerte, allí tendría vida, o que cimbriando al golpe no responda. No volváis por aquí. Vuestra partida sea por donde el sol que está saliendo al monte mostrará mejor su vida. Luego se fue. Me puse en pie, teniendo quieta la lengua, y al maestro amado miré a los ojos, a su encuentro yendo. Él comenzó: camina tú a mi lado, volvamos hacia atrás, que aquí declina esta llanura al punto más menguado. Vencía el alba a la hora matutina,
que ante ella huía, tanto que, lejano, conocí el tremolar de la marina. Íbamos ambos por el solo llano, como quien vuelve a la perdida estrada, que hasta llegar creyó marchar en vano. Cuando estuvimos donde la rociada resiste al sol, la que caído había en donde es lentamente evaporada, puso ambas manos en la hierba fría, suavemente el maestro, y advertido del arte que ejercer en mí quería, yo le tendí mi rostro humedecido de lágrimas, y él puso al descubierto el color que el infierno había escondido. Fuimos después al litoral desierto, navegar cuyas aguas nunca viera quien, quien para retornar se siente experto. Me ciñó como al otro le pluguiera, y oh maravilla, apenas arrancada la humilde planta, su lugar ya era ocupado por otra renovada. Y aquí concluye el primer canto del Purgatorio y culminamos esta segunda parte de la transmisión sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Nos encontraremos en el siguiente programa invitándolos a recorrer con nosotros el primer canto del paraíso. Muchísimas gracias.